Les contaré algo que me sucedió durante una madrugada. La verdad, yo soy muy incrédula en cuestiones de fantasmas o cosas por el estilo. Siempre leo historias de terror y me queda la duda de que si son de verdad o mentira. Pero lo que me sucedió esa noche fue algo que nunca se me pasó por la cabeza, algo que jamás pensaría que me ocurriría. Resulta que regresaba de un lugar. Eran alrededor de las 3:30 de la madrugada exactamente y yo volvía en un taxi. El viaje no tuvo ningún inconveniente, pero cuando iba llegando a la casa, veo a una señora parada en medio de un puente que está por encima de un canal de aguas negras. Esta persona se encontraba mirando hacia el canal, vestida totalmente de blanco. Cuando el taxi dio la vuelta, pasamos justamente por dicho canal, y esta seguía ahí parada, totalmente inmóvil. Me llamó tanto la atención, y le comenté al taxista: está comenzando a lloviznar, y esa loca está ahí parada, en medio del canal. Entonces, el taxista tranquilamente me dice: no, señorita, eso no es una señora, se trata de algún fantasma. Me comencé a reír, cuando de pronto se escuchaba un lamento horrible e inexplicable, mismo que aún lo recuerdo claramente en mi cabeza. Fue tanto mi nerviosismo que le pedí de favor al taxista que me acompañara hasta la puerta de mi casa. Quedé realmente sorprendida y me di cuenta que estas cosas realmente son reales y que existen. Esto es algo que platicaba mucho mi abuela cuando no hacíamos caso. Pasó justamente en Reynosa hace muchos años. Mi abuela tiene 5 hijos, a los cuales tuvo que mantener y sacar adelante ella sola, a falta de la presencia de mi abuelo. Resulta que una noche, llegando ella muy cansada y todavía teniendo que llegar a cocinar, se va a la cocina para alistar todo y nota que se había acabado el gas. Para esto, mi abuela tenía una comadre a la vuelta de la casa, pero quedaba un poco lejos, ya que las cuadras de allá son muy largas. Entonces, ella, ya con el cansancio que le invadía, decidió llamar a mi tío, el más grande, que fuera con su comadre a pedirle de favor que si le daba permiso de cocinar, ya que se les había terminado el gas. Mi tío, un muchacho de 16 años, empezó a respingar y a hacer berrinches, y a contestar muy feo a mi abuela, porque él no quería ir con su madrina, porque estaba muy lejos y porque ya era muy tarde. Total, hizo su berrinche hasta que se cansó y dieron las 11 de la noche. Y mi abuela, ya enojada, lo agarró del brazo fuertemente y le dijo: te estoy diciendo que te pares y que te vayas con tu madrina. Mi tío, al ver que mi abuela ya estaba muy enojada, se paró y agarró las cosas para ir a casa de su madrina. No sin antes volver a contestarle a mi abuela y decirle cosas a lo que ella le dijo. Síguele, de contestó, y se te va a aparecer el diablo. A lo que mi tío se rió y siguió su camino. Estaba muy oscuro, y en aquel tiempo no había muchas casas habitadas. Eran más los terrenos baldíos que habían en ese lugar. Total, llegó con su madrina, cocinó y toda la cosa. Se despide y se regresa nuevamente. Lo que él quería era llegar ya, y podía cortar camino por un solar que estaba en la esquina. Pero tenía mala fama, porque ahí se metía puro vago y asaltante. En fin, decidió arriesgarse y atravesó el solar. Ya le faltaba como media cuadra para llegar a la casa, cuando sintió que alguien venía atrás de él. A lo que voltea y efectivamente, venía una persona atrás de él, toda de negro. No se distinguía bien por la oscuridad. No hizo más caso porque era común que la gente caminara tarde, cuando iban o venían de las fábricas aledañas. De pronto, escucha como una pata de caballo, y después como si fueran arañazos. Volteé a ver a la persona y esta era mucho más grande de lo que había visto. Volteó hacia abajo y vio que tenía una pata de cabra y otra de gallina. Cuando levantó la mirada, dice que lo que vio eran solamente un par de ojos rojos, con una mirada muy intensa, a lo que suelta las cosas y se pone a correr a toda prisa sin mirar atrás. Empieza a escuchar que cada vez esa cosa venía más y más cerca de él, y desesperado grita: ¡mamá! ¡Mamá! Casi al llegar a la puerta de la casa, decide voltear, y lo último que recuerda es que esa cosa le iba a tocar el hombro.
De pronto sale mi abuela y se desvanece en sus brazos. Mi abuela, espantada, lo mete y le da de oler alcohol y le pregunta qué era lo que había pasado. Él solamente le respondió: perdóname, mamá, no te vuelvo a contestar nunca más y prometo obedecerte en todo lo que me digas. Se dice que hace muchos años, en la época colonial de México, en Michoacán, en el pueblo llamado de Los Urdiales, vivía el administrador de la hacienda del Quinceo, llamado don Juan de la Cadena Frigueros, un español que, arruinado en su tierra natal, viajó a la Nueva España a hacer fortuna. Don Juan consiguió trabajo en calidad de administrador con don Pedro de la Coruña, conde de la Sierra Gorda. Este tenía una hija muy hermosa que cautivó el corazón de don Juan de la Cadena. Desgraciadamente, el hombre no era tan rico para pretenderla, así que se dedicó a tratar de conseguir dinero, de cualquier forma, principalmente de la usura. Pero lo peor de todo es que por mucho tiempo había rebajado en las rayas de los peones medio real. Al señor don Pedro le decía que aquel medio era un ahorro, que cada peón en cualquier momento querría casarse, curarse o satisfacer cualquier otra necesidad, y que a lo mejor ese ahorro le beneficiaría en un futuro. Claro que esto no era así, y aquel dinero iba a dar directamente a la usura. Finalmente don Juan de la Cadena logró hacer una gran fortuna y pidió la mano de la hija de don Pedro. Esta se le fue negada, provocándole a don Juan una gran depresión, la cual lo llevó hasta la muerte. Se dice que desde entonces, por las noches, su alma pena gritando: vengan por su medio real. Lo hace durante 1 hora y después desaparece, tratando de entrar a la que alguna vez fue su casa. Tal parece que fue castigado por sus robos, obligándolo a regresar todo el dinero que le quitó a los peones. Por supuesto, sabiéndolo muerto en ese momento, nadie acudió a sus llamados, y hasta el día de hoy en la actualidad, sigue gritando. Y así seguirá, pues nadie vive ya, nadie que pueda reclamar tal dinero. Esto le sucedió a mi familia hace ya muchos años. Mi abuela, siempre que su papá salía a trabajar muy temprano, le gustaba seguirlo. En cierta ocasión, mi bisabuela se lo prohibió, e incluso la regañó. Sin embargo, a mi abuela pareció no importarle, y siguió a mi abuelo, ignorando las palabras de su madre, misma que le había dicho que se le aparecería el diablo por desobediente. Salió de la casa y continuó caminando por ese largo trayecto por el cual su padre se iba todas las mañanas. Iba tranquilamente caminando, cuando de pronto se le apareció un caballo negro. Algo raro, pero no se asustó. Tomó una vara e iba asustándolo. Sin embargo, mientras más lo espantaba, este se iba haciendo cada vez más y más grande. Esto sí le empezó a dar miedo a mi abuela. De alguna manera, logró asestarle un fuerte golpe, haciéndolo que éste volteara. Se llevó el susto de su vida al ver que el caballo tenía los ojos rojos, tan rojos como el carbón encendido, y humo saliéndole por la nariz. El caballo se metió por los matorrales y desapareció. Como han de suponer, mi abuela nunca más desobedeció a su madre, una vivencia que ha pasado de madre a madre a lo largo de las generaciones. La Sayona es el espíritu de una mujer joven. La leyenda habla sobre una mujer muy hermosa que asesinó a su marido e hijo, los quemó vivos y luego ahorcó a su propia madre, quien antes de morir le lanzó una maldición, llamándola Sayona y condenándola a vagar eternamente. Desde entonces, su alma persigue a los hombres infieles para llevarlos a la oscuridad y el sufrimiento. A los hombres mujeriegos se les aparece como una mujer hermosa, quien les pide que le encienda un cigarro
pero al hacerlo, ven el rostro de la propia muerte. Y si no mueren del susto al verla, ella los acosa tomando diversas formas, hasta producirles un infarto, o los persigue hasta hacerlos resbalar por un barranco, o provocar alguna otra muerte terrible. Se cuenta también otra versión, que trata de una mujer joven casada, la cual la gente la difamó con toda clase de chismes e intrigas, y no descansó hasta comprobar que el marido la acusó de ser infiel, por lo cual le reclamó que el hijo que tenía no era de él. Despechado, el celoso marido le prende fuego a la choza donde vivía. La mujer, al darse cuenta de esto, sale corriendo, pero olvida al niño, y este muere carbonizado. Desde entonces, el alma de la Sayona ronda sin descanso por entre el mundo de los vivos y buscando la venganza eterna. El Ibunche. El Ibunche es un niño normal que fue robado por los brujos cuando todavía era un bebé. Los enviados del mal, con sus conjuros, le obstruyeron todos los orificios del cuerpo y después le convirtieron en una especie de duende que tiene la cabeza volteada hacia atrás y camina sobre una sola pierna. Se especula de igual forma que este ser mitológico puede ser el producto de la unión de un brujo maligno con una bruja, para ser utilizado como guardián de sus cuevas y consejero en sus misteriosas actividades. A pesar del vínculo de sangre que pueda tener, es tratado como un esclavo y sometido a castigos muy crueles. Otra versión sobre su aspecto cuenta que cuando era pequeño le dislocaron una pierna y ahora la criatura carga siempre consigo un garrote, que tiene la cabeza girada hacia la espalda y una sola pierna, con la cual se desplaza dando saltos, ya que la segunda le sale de la nuca y le cuelga sobre el pecho. Todo esto de una manera grotesca. Atrapado en el imaginario colectivo de los pueblos mapuches, la gente lo describe de distintas formas. Dicen que es un ser misterioso, unos afirman que no puede hablar, que está cubierto de vello, que tiene una textura muy suave, parecida a la lana. Otros afirman que está desfigurado y anda desnudo, que tiene cabellera y barba muy larga, está completamente lleno de heridas, tiene moretones por todo el cuerpo y está hinchado por las palizas que recibe. Es mudo y cuando los brujos le consultan algo, la respuesta es negativa o positiva, dependiendo de los movimientos de la cabeza. Emite quejidos desgarradores cuando lo están apaleando. El Ibunche no daña a la gente mayor, de manera que si alguien lo encuentra, no sufrirá ningún daño. Se alimenta especialmente con carne de niños recién nacidos, pero lo que más le gusta es la carne de chivo. Según la leyenda, castiga a los cazadores que matan animales sin necesidad o por codicia.